Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias, en primer lugar, a la Fundación Ibercaja, que ha querido reunirnos hoy aquí en torno a Ramón José Sender, como se ha dicho. Hablaremos esta tarde de un libro de reciente aparición, Narrativa esencial de Ramón José Sender, editado por Biblioteca Castro, como nos han comentado ahora, con un extenso y muy clarificador prólogo introductorio del profesor Juan Carlos Ara Torralba. Como se sabe, Sender nació el 3 de febrero de 1901 en Chalamera de Cinca y falleció el 16 de enero de 1982 en San Diego, California. De manera que el próximo año, 2026, se cumplirán ya los 125 de su nacimiento. Sender atravesó con inusual lucidez y con enorme pasión la mayor parte del siglo XX. Su obra, que ha conocido periodos de verdadero purgatorio crítico, disfruta, creo, en los últimos años, en los últimos tiempos, de un reconocimiento sereno y merecido. No obstante, es un escritor que publicó más de 100 libros, cientos de artículos, que cultivó todos los géneros imaginables y que no está ni mucho menos agotado, ni por los lectores ni por la crítica. Un autor de estas características tenía que llegar antes o después a la prestigiosa colección de la Biblioteca Castro. Hoy presentamos, como decimos, el primer tomo de la narrativa esencial de Ramón Sender, de los 2 volúmenes que la colección va a dedicar a nuestro novelista. Este primer tomo, como ya se ha dicho, reúne 3 títulos incuestionables. Imán, la primera novela larga de Sender que apareció en 1930, Mr. With en el Cantón, que se publicó en 1936, fue Premio de Literatura, Premio Nacional de Literatura en 1935, y Requiem por un campesino español, que apareció en 1953 con el título de Mosén Millán y que luego, al traducirla al inglés, ya adoptó este título definitivo de Requiem por un campesino español en 1960. Se trata, sin duda, de 3 obras maestras que bastarían para asegurar la posteridad de cualquier escritor. De todo ello vamos a hablar con quienes mejor nos pueden ilustrar al respecto. Cecilia Frías, buenas tardes. Buenas tardes. Es la responsable de ediciones de la Biblioteca Castro, de la Fundación José Antonio Castro, cuya dirección académica corre a cargo del profesor Darío Villanueva. La Biblioteca Castro edita desde hace casi 3 décadas, siempre con admirable pulcritud, no solo a los grandes clásicos de la literatura española, sino también a otros autores que no han sido debidamente atendidos por la crítica y los lectores. Esto es lo que dice la propia biblioteca. El empeño de recuperación y de puesta al día de la Biblioteca Castro es, sin duda, encomiable. Las entregas más recientes de la colección están dedicadas a Fernán Caballero, a Sender, a Valle Inclán, a Buero Vallejo, a Massaub, a algunas escritoras olvidadas del siglo XX, a viajeros del 98, etc. La Biblioteca Castro supone, pues, un empeño singular de actualización y de recuperación del legado literario español. Ya nos dirá Cecilia, la responsable de ediciones de la colección, si se ha pensado en Sender como autor clásico o como merecedor de un mayor reconocimiento del que actualmente disfruta, porque las 2 vertientes caben aquí. José Carlos Mainer, buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. Es catedrático jubilado de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. Ejerció también en las Universidades Autónoma y Central de Barcelona, en La Laguna de Tenerife, y es el indiscutible maestro de varias generaciones de filólogos y de filólogas todavía en activo. Discípulo suyo es Juan Carlos Ara, yo también me considero su discípulo, y él fue a su vez discípulo de José Manuel Blecua, de Francisco Indurain, que le dirigió su tesis doctoral, o de Martín de Riquer. José Carlos ha dado nuevo sentido a los estudios de historia de la literatura en nuestro tiempo. Baste recordar que hace solo unos meses se publicaba una nueva edición con interesantes novedades de La Edad de Plata, ensayo de interpretación de un proceso cultural, 1902-1939. Y esto sucedía 50 años después de la primera aparición
del libro. De pocas obras, de sus características, puede decirse algo semejante. Y es que La Edad de Plata mantiene hoy toda su vigencia en los estudios literarios hispánicos. Sobre Sender empezó a publicar José Carlos en 1965, cuando cursaba cuarto curso de su carrera universitaria en Barcelona. Creo que desde entonces Ramón Sender ha sido uno de sus autores de cabecera. Quienes hemos estudiado después al escritor de Chalamera hemos seguido invariablemente, Juan Carlos supongo que estará de acuerdo conmigo, los caminos desbrozados por José Carlos Mayner. Juan Carlos Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Editor literario del libro que nos ocupa, es profesor de la Universidad de Zaragoza y reconocido investigador en diferentes autores y campos, sobre todo de literatura española contemporánea. Se ha ocupado de Ricardo León, de Joaquín Costa, de Baroja, de Galdós o, por supuesto, de Sender. Junto con Fermín Gil Encabo, Juan Carlos fue el editor literario de las actas del primer Congreso Internacional sobre Sender que se celebró en Huesca en 1995. Abril. El comité científico de aquel congreso estaba presidido por José Carlos Mayner. A Juan Carlos se le debe el afortunado título de aquel encuentro, El lugar de Sender, que alude a una de las grandes novelas del autor, como sabemos, El lugar de un hombre. En 2001, centenario del nacimiento del escritor, Juan Carlos Sara coordinó junto con Chus Tudelilla una gran exposición conmemorativa y coordinó los catálogos Cartografía de una soledad y Senderiana. Ha dedicado además al autor de Chalamera muy concienzudos artículos y capítulos del libro. Conoce, por lo tanto, sobradamente, y así lo demuestra en esta obra, al gran escritor aragonés. Bien, pues ahora tenéis vosotros la palabra. Cecilia, quería preguntarte alguna cosa. El catálogo de la Biblioteca Castro es muy ambicioso, es muy amplio, pero al mismo tiempo es muy selecto también. Parecía obligada la presencia de Sender en este catálogo, ¿no? Y lo que te decía antes, se considera un clásico, se considera un autor que merece más reconocimiento. ¿Y qué significan estos dos tomos dedicados a Sender que tenéis previsto? Aquí tenemos el primero, luego saldrá el segundo, en el conjunto de la colección. Muy bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, para la Biblioteca Castro, la vocación de construir una colección en la que estuvieran los autores y las obras más importantes de nuestra literatura siempre se ha pensado desde una concepción de canon abierto, ¿vale? De una obra orgánica en construcción en la que, como bien señalabas antes, están los títulos y los autores imprescindibles, pero por supuesto también tenía que darse acogida a autores que igual en determinados momentos pues han estado en una zona más periférica o bueno, pues porque ha habido todo un tiempo en el que la literatura del exilio pues se publicaba menos. Y para nosotros Sender es un autor incuestionable bueno, Juan Carlos lo explica muy bien en su prólogo por esa capacidad que tiene de vincular su propia historia personal con momentos muy trascendentes de la historia de España y lograr que más allá de ficcionalizar un hecho histórico, pues darle un valor simbólico a esos textos que los hace universales, ¿no? Y uno a día de hoy sigue leyendo Imán y se le ponen los pelos de punta porque dices, qué horror la guerra, ¿no? En este mundo que estamos viviendo ahora en el que las guerras, pues por desgracia, son protagonistas, es un autor que sigue emocionando y que sigue hablando al lector del siglo XXI. Entonces, nuestro propósito ha sido rescatarle, pero con este criterio de hermanar esa historia personal con momentos muy importantes también de la historia de España. Muy bien, luego podemos retomar algunos asuntos de los que has apuntado. José Carlos, te pregunto ahora a ti. La obra de Sender resurge en los últimos tiempos
Además de este tomo que hoy comentamos, recientemente se ha publicado Nocturno de los 14, Sí. Madrid-Moscú, Sí. El lugar de un hombre, Contraataque. Ujú. Va a salir pronto Carta de Moscú sobre el amor, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, El rey y la reina. ¿Vive Sender un momento dulce o su obra ha encontrado finalmente el lugar que le corresponde, el lugar que merece? Pues un poco las dos últimas cosas. En primer lugar, es el lugar que merece, me parece, una atención permanente y además ilustrada con investigaciones e hipótesis que se pueden seguir haciendo sobre el autor, que no es un autor fácil en ese sentido. Pero aparte de eso, sí que es cierto que Sender surgió, y surgió para los lectores españoles, de un largo olvido. Pero de un largo olvido que no tuvo que ver con los méritos de Sender, que seguían siendo muchos, y no era desconocido de algunas personas que en España habían tenido la posibilidad de leerlo. Era un autor que realmente merecía mucho más, pero que rápidamente pudo cobrar buena parte de esa deuda, pienso yo, y me parece estupendamente que se haya hecho esta nueva colección y que empiece, por otra parte, por 3 libros que son capitales en la forma de narrar de Sender. Son 3 libros que nadie podrá decir que son aburridos, por supuesto, porque no lo son, no lo es ninguno, pero en estos casos además la temática tiene su aportación especial y su salsa particular. Y espero que tengan un gran éxito y que Sender, que está ya hace bastante tiempo, afortunadamente, en el Parnaso de la literatura española, vamos, en una primera fila. Esa primera fila reservada quizá a gentes muy especiales que viven en España, pero dentro del mundo de los que han vivido fuera, fundamentalmente, yo creo que Sender es uno de los que se destacó muy pronto y de una manera muy clara como un escritor, y además un escritor leído, no simplemente un escritor estimado y buscado por eruditos o por aficionados a la lectura de la novela de principios de siglo, sino, en fin, por lectores en general. Así que no es nuevo en gran parte, pero yo pienso que lo que ayudará es a que siga este viento a favor que sopla en dirección de nuestro escritor, y que lo mismo pase con otros escritores exiliados, a veces perjudicados incluso por esa misma condición de exiliados que les parece o que los hace como prisioneros siempre del mismo tema. Habría que hablar un día, por ejemplo, de lo mal que se ha leído a Max Aub, que es un escritor importante en este orden de cosas, y cómo en buena medida esa limitación temática pues no le ha servido de mucho. En el caso de Sender, en el que hay variedad temática y escritura en libertad, claramente, pues su situación actual es verdaderamente preeminente. ¿Y los 3 títulos seleccionados? Los 3 títulos seleccionados, bueno, se han seleccionado ellos, me parece, porque son una trilogía ya de algún modo concebida por Sender. Y yo pienso que son quizá los 3 más divertidos, con los que mejor se puede encontrar el lector que no tenga antecedentes de lecturas senderianas, pero realmente son libros amenos por encima de otras muchas consideraciones, entre las cuales figura la absoluta seriedad del planteamiento en orden a la época de la que narran. Vamos. Ajá. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabes muy bien que la bibliografía senderiana es enorme, ingente, casi inabarcable. No sé si por eso has elegido una opción que me parece muy acertada, y es proponer una lectura personal de los libros. Básicamente has querido dar tu interpretación, ver cómo te llegan a ti esos libros
y priorizar eso sobre lo que han dicho otros autores, que también están presentes, pero en un segundo plano. Sí, a ver, es propósito de la Biblioteca Castro rehuir lo que podríamos entender por un academicismo no rancio, porque tiene sus motivaciones, pero sí evitar las llamadas constantes entre paréntesis, la sucesión de nombres, que es lo propio de la filología, que es el amor a la verdad y reconocimiento de lo que otros han hecho antes. Entonces, dentro del propósito de la Biblioteca Castro es alcanzar un público de alta divulgación, pero no académico. Para eso están las ediciones de la Real Academia Española, que ojalá, a pesar de que se nos murió Paco Rico, ojalá hubieran reservado un lugar para ascender, y ese lugar estaría, pues, lógicamente, trufado de todas y cada una de las necesarias entregas bibliográficas, pues desde la biografía que le dedicó Jesús Vivez, ¿no? Que siempre estuvo muy agradecido y marcado, ¿verdad? Ya tú lo conociste, todos lo conocimos, sí, sí, por esa dedicatoria de la edición de Destino del Requiem, y entonces se sentía casi obligado, una obligación moral que cumplió años antes de morir. Los trabajos de José Carlos, los tuyos, que siempre es tan modesto, que no lo dices, experto senderiano eres tú, que diría aquel. Por supuesto, no se ha mejorado ni se ha avanzado en tus estudios del periodismo, del sender, no. Anterior a la Guerra Civil, y aquí José Domingo Dueñas, que es un gran investigador, pero también muy modesto, pues no lo dice, pues lo digo yo. Entonces, esa es la intención. Yo pienso que esa lectura libre, más ensayística, pues ha propiciado esto, ¿no? Es decir, he pensado siempre en el lector. Y al haber dos volúmenes, el primero de ellos era obligado a una síntesis. Y me podrás decir, 100 páginas de síntesis. Pues, bueno, ante 100 libros editados de Sender y una bibliografía de miles, pues es una proeza. Es una proeza, sí, claro. Aquí tiene apuntado en las notas, en la chuleta, que he pergeñado, he esbozado ahora, ¿no? Pues claro, para mí fue una oportunidad, cuando recibí el correo electrónico de los más luminosos, quería Sender, casi sería esa inminencia de una revelación. Esa revelación cuando Darío Villanueva me propuso para la Biblioteca Castro, porque era una oportunidad. Para mí era un desafío. Ahora los cursis, los angloparlantes dicen challenge. Challenge, un desafío, es decir, oye, puedo con él, con estos condicionantes, digo, sí, adelante. ¿Por qué? Bueno, proponía Darío Villanueva, como si lo he puesto José Carlos también, claro. Pero era la Biblioteca Castro. La Biblioteca Castro actualmente es la que acoge los clásicos españoles, en un sentido de distribución nacional, internacional, y que llega. No, lo de las ediciones académicas es otro mundo, mucho más minoritario. Y era la oportunidad de no restituir, ¿no? Sino volver a aquellos esfuerzos y afanes del 95 del lugar de Sender, que no debe ser un nicho, sino el lugar de un clásico. Es decir, ¿se lo ha ganado, se lo ganó? Sí, más allá de los vaivenes bursátiles de la cotización de lectores y ediciones que puede haber ahora, pero que yo pienso que sí que van en un sentido de apuntalamiento. Yo pienso que pasan los años, los que vamos viviendo, y se hacen intocables y se siguen editando, pues Baroja. Baroja. Parece que el lector moderno y posmoderno y el actual, contra viento y marea de lo digital, de la posmodernidad, con sus cosas, con esa dura y triste, ¿no?, vivencia de cómo se van perdiendo los principios ilustrados, que los estamos viviendo todos los días, y de repente pues la oportunidad de restituir a Sender ese lugar, pues vino por mediación de un correo electrónico de Darío Villanueva, y yo acepté. Por eso el prólogo, claro, no podía decir, y esto que digo yo, Juan Carlos Sara, ya lo dijo Patrick Collard o Jean-Pierre Resot, que para mí también son todos los grandes,
O en la biografía, pues tuve que decir que, claro, Vivez, digamos, que es Lo el que más mencionas un dado. par de veces a Jesús Sí, Vivez a como- Vivez, por el texto, y creo, si mal no recuerdo, a Paco Carrasque, que parezca También, sí. porque siempre nos pareció, y a José Carlos Sí. también le pareció muy acertada esa visión que explica mucho, incluso la génesis y desarrollo, el tiempo de escritura y el oficio del Sender escritor, que obedecía más al dictado del teclado que a un plan concebido. Y eso está claro. Se ve en las conversaciones con Peñuelas, en la correspondencia con Maurín. Él tiene una obsesión, una idea fija y es como casi patológico. Tiene que supurar literariamente esa obsesión. ¿Cómo lo hace? Ponerse a la máquina café, whisky y puro. Y 8 horas diarias que pueden ser más dependiendo de si tuviera clase o no. Ta, 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 ta. Y en la propia, porque Sender tiene gran ritmo. Digo, a ver, sirva como metáfora, no el ritmo del tecleo, porque sería un mal reggaetón. No, ta, 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 y a partir de allí, que de ahí viene también lo bueno y lo malo de Sender. Esa experiencia de revelaciones que salían del tecleo, a veces derivaban en lo malo que tiene la escritura torrencial de Sender. Sender es un gran escritor, fabuloso, una facilidad. Pero claro, él mismo lo decía a Peñuelas, y dice, mi escritura es overflowing, ya siento el anglicismo, caudalosa, torrente, desbordante, perdón, overflowing es desbordante, y él mismo lo sabía. Sí. Pero claro, desbordante que una semana en apenas 40 páginas te haga el requiem, bendito desborde. Así Bueno, que sí, así sí. es. Sí, comentábamos antes que la facilidad de Sender es asombrosa para escribir y que eso, claro, tiene muchas ventajas, pero también algún inconveniente. A lo mejor escribió más de la cuenta, sobre todo al final de su vida, ¿no? Sí. Incluso se repitió un poquito. Pero él decía que necesitaba escribir, porque si no se hubiese vuelto loco, hubiera pasado cualquier otra cosa. O sea, el producto le interesaba muy poco, le interesaba sobre todo el proceso. Aquí ha elegido Juan Carlos 3 novelas, además... Darío Villanueva, las eligió Darío Villanueva. Biblioteca Castro eligió 3 novelas Yo como donde Pilar. hay un plan. No es facilidad, no es ponerse a escribir. No. En las 3 novelas hay un plan muy Ahí pensado. sí. El Requiem es verdad que, como dices, que lo escribió en una semana, pero llevaba meses dándole vueltas, lo tenía en la cabeza hacía tiempo. Y las 3 son muy planificadas. Por eso yo creo que está el mejor Sender seguramente Sí. aquí. Sí. No sé si pensáis lo mismo. Sí, a ver. Creo que sí. Creo José que sí. Carlos. De Sender siempre naturalmente hay algo que refleja, pero que refleja a veces de forma muy lejana, en un cristal empañado, ¿no? Lo que su obra vale. Y en otras no. Yo recomiendo al lector que salga defraudado de una primera lectura de Sender, seguramente mal elegida por su parte o por parte del librero, que coja otra o que vaya a alguno de los primeros libros que son realmente espléndidos. Sí. Cecilia, ¿qué criterios seguisteis para seleccionar los títulos? Pues como te decía antes, la idea fue el hacer una mirada diacrónica de nuestra propia historia. No hay que olvidar que Sender se curte su escritura en la redacción de los periódicos, en la crónica, ¿no? Entonces, el enfocar esa mirada a 3 momentos clave de la historia de España, como es la Guerra de Marruecos, el final de la Primera República con la Revolución Cantonal de Cartagena y, por supuesto, la Guerra Civil. Y queríamos pues ahondar en esa vinculación entre su propia historia y cómo Sender coge un acontecimiento histórico y lo pasa por el tamiz de la ficción y hace verdaderos prodigios, ¿no? Es también un hombre que bebe mucho en maestros, como lo explica muy bien Juan Carlos en su prólogo, en Valle Inclán, en Baroja, ¿no? que le enseñan a ese ir más allá de la anécdota, ¿no? Y para nosotros era bonita esa mirada personal e histórica. Y bueno, pues pensamos que era muy interesante
el recoger estos 3 títulos que considerábamos esenciales de su narrativa. Por supuesto que tiene otros muy buenos libros, por supuesto, pero Darío, que es nuestro director literario, pensó que podía incardinarse en estos 3 momentos clave. Sí. Son 3 guerras lo que cuenta Sender aquí. Ya. La de Marruecos, la cantonal de Cartagena Ya. y la civil. La verdad es que vivió él, José Carlos esto lo ha comentado alguna vez, la generación de Sender atravesó pues, seguramente el periodo más cruel de la historia de la humanidad hasta ese momento, el siglo XX. La destrucción, la capacidad de destrucción que tenía el ser humano en ese momento era enorme y la aprovechó, ¿no? Entonces, Sender se curtió también en las guerras y, bueno, él alardeaba un poco de haber sido alférez de complemento en Marruecos, Juan Carlos, ¿no? Sí. Y luego esa experiencia la aprovechó en la Guerra Civil, donde fue comandante, incluso fue capitán, fue comandante, y tuvo algunos conflictos con otros comandantes, como bien sabemos, ¿no? Sí, graves. Sí, bastante graves. Muy Y trascendentes. tan graves que acabaron con su estancia española por muchísimos años. Sí. Además. Y le sirvieron también, ojo, hasta para informar por la guerra de Corea, por su cercanía al establishment y gobierno yanqui. Sí. No digo nada de la CIA ni nada por el estilo, pero acudieron a él Sí. para las tácticas de campo, de trincheras, etcétera. A él y a otros muchos excombatientes que se habían exiliado a Estados Unidos. Pero Sender era de confianza. No era chino. Chino, en el argot de los años 40-50 de Sender, chino era comunista, stalinista. Sí. Bueno, podemos hablar ahora un poco más de cada una de las novelas, si os parece. Sí. Imán aparece en 1930. Sender tiene 29 años, está todavía trabajando en El Sol, es cronista. Tú insistes mucho en la crónica novelística de las primeras novelas de Sender. Es el aprendizaje fundamental seguramente de Sender en esos años. Imán deslumbró en aquel momento, fue muy bien recibida. Hay en El Sol, que era su periódico, hay 3 reseñas muy elogiosas. Pero tanto triunfó que se fue de los parámetros liberales del Sol. Tuvo que instalarse por su cuenta, ¿no? Imán sigue siendo una novela vigente. ¿Pensáis? ¿Se sigue leyendo hoy con gusto? Imán, Sí, por supuesto, Imán es una novela preciosa. Sí. Realmente, y un título estupendo, entre otras cosas, breve, impactante, se diría ahora. Entonces, no. Y desde luego muy bien llevado, muy bien contado. Sí. Es un libro que creo que sigue siendo lectura de cualquiera que lo conozca. Una novela pacifista que despertó en aquel momento y que hizo que Sender se colocara en la vanguardia de los novelistas sociales, ¿no? Sí, como ellos mismos reconocieron. Sí. En las conversaciones con Peñuelas que tú antes mencionabas, Peñuelas insiste mucho en que Imán es una obra maestra. Sí. Y Sender eso no lo entiende bien porque era su primera novela. Y después de 30 años escribiendo que te digan que la primera es la mejor, pues no sienta bien, ¿no? No. Pero es más frecuente de lo que parece, ¿eh? Sí. Ha habido otros casos, su amiga Carmen Laforet, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se correspondió, era que se cruzaron cartas. Muchas. Sí, es cierto, pero lo extendía también a todas las obras anteriores a la guerra. Sí. Las tenía yo, no sé, bueno, en el segundo tomo hablo como un material amortizado. Sí. Está hablando ya de un Sender que tiene contactos con las mejores editoriales, que ha conseguido restituir su lugar de escritor de ventas, el libro de bolsillo, el paperbound book, que se decía entonces, paperbound, perdón, es que es writer, no paperback writer. Lo siento por el galicismo. Paperback writer es escritorzuelo. Paperbound es escritor que pasa al de bolsillo. Entonces, no veía cómo el público de 69, que son las conversaciones, no veía cómo podía tener vigencia Imán, él mismo. Pero ni Imán, ni La noche de las 100 cabezas, ni hasta el Mr. Weir, cuando se reedita, pone ese prólogo, la reedición española, dice, algunos han visto la profecía para la guerra. Bueno,
No, pero lo dice así con la No, boca no, pequeña, Bueno, retocó muchas novelas y muchos Sí. libros de los años 30, pero no se atrevió con Imán, No, ni se atrevió con Mr. Witt. no. Hizo algún pequeño arreglo en el prólogo, pero al final no tocó la novela, ¿no? No. Él se daba cuenta de que eran obras definitivas. Sí, sí, pero tenías una especie, yo supongo que es por un escritor que fue de ser premio Nobel. Veía esa etapa, a ver, Sí. también vitalmente, la tragedia personal de la guerra, en este caso sí que es un desgarro. Sí. Sí, es un desgarro y automáticamente lo anterior ya se asociaría pues, los tiempos de Amparo, su primera mujer, Amparo Barallón, los tiempos de su hermano, los tiempos felices en Huesca, que tú los conoces también. Y la producción de ahí no la veía muy apegada a un tiempo para él muy doloroso. Sí. Ya lo purgó en las novelas inmediatamente del exilio, en lugar de un hombre, el Mosén Millán, es como una purga, ¿no? Sí. Pero lo anterior no es muy cierto. Pero son novelas, como ha dicho José Carlos, escritas con mucho oficio. Sí. Imán finge que son notas, Sí. lo cual es una estructura muy moderna, no de avanzada. Se hablaba de literatura avanzada por la ideología, pero lo es también formalmente. Sí, lo es. El Mr. Witt es una novela pensada para ganar un premio. Él lo sabe. Es un episodio nacional, Sí, sí. pero el 20 es moderno. Sí. Se dice a menudo que Mr. Witt vio truncada su proyección, que es una gran novela, que en ese momento hubiese tenido gran éxito por el estallido de la Guerra Y Civil. es verdad. Prácticamente no se vendió la primera edición de Espasa Calpe, se volvió a vender 30 años después, la sacaron a saldo, porque entonces no se pudo distribuir, ¿no? Así es. Y bueno, pues... Y fue premio nacional. Y fue premio es que cuando nacional hablamos de de truncar literatura. la novela, y hemos hablado del desgarro personal, de truncar muchas vidas segadas, unas vidas Sí. de amores, y de fraternales y femeninos en este caso, es que rompen un premio nacional, ni más ni menos. Sí. Pero se decía que los novelistas sociales no destacaban por la calidad, pero es que Sender tampoco estaba de acuerdo con que fuese él mismo un escritor social, porque Imán es importante el entorno de la guerra, pero es muy importante el individuo, Biance, cómo es destruido, ¿no? Y en Mr. Witt todavía la relación amorosa es más importante, casi que el entorno bélico, ¿no? Sí, Es a una mí novela psicológica también. me parece también muy interesante destacar de cara a los lectores que también en estas tres novelas, que son las tres de guerra, como decíamos, se van a encontrar con unas formas de escritura muy distintas y muy atractivas, porque de la escritura expresionista de Imán, que como bien decías, parece que son notas así cogidas sobre la marcha, pero nada que ver, hay un trabajo brutal detrás, al formato tradicional de Mr. Witt, ¿no? Que es eso, pues para un premio que finalmente consiguió y que el pobre no pudo disfrutar con el mazazo de la guerra, pero luego llegas al Requiem y es que es como que tiene tintes de tragedia griega, ¿no? Y dices, qué maravilla de escritor, qué versatilidad pues para manejarse en todos estos escenarios que son el denominador común de la guerra, pero con escrituras que no tienen nada que ver unas con otras. Así. Entonces es de una riqueza literariamente asombrosa. Sí. Sí, con estas novelas y pocas más, la posteridad la tenía asegurada. Sí, o debería haberla tenido. Debería haberla tenido. Claro. Debería haberla tenido. Él le decía a Vicente Verdú, creo que en 1976, en una entrevista, que la posteridad le importaba un comino, decía Sender. Bueno. Pero yo creo que era un poco No, un farol, porque él escribió siempre pensando también en la posteridad, ¿no? Ya. Y se exigía mucho como escritor, ¿no? Mira cómo acaba Monteodina. El albatros Monteodina, se despide. sí. El albatros, un Luego animal. podemos hablar, si acaso, de lo que sea. Bueno, Sí, Del por segundo supuesto, tomo. del segundo, Cecilia, sí. ¿nos das permiso de Sí, que lo mejor está por venir, claro que sí, sin hacer Bueno. spoiler a los lectores. Muy bien. Tenemos ahí otra terna de títulos muy atractivos. Sí. Bueno, hablamos del Requiem. Todo lo que se diga del Requiem es poco, ¿no? Es la gran novela, sí. Sí. Él estaba de acuerdo también en eso. Decía que le había salido muy bien esa novelita. Decía, bueno, es indiscutible, ¿no? El tema de la guerra civil como fondo,
Sí. Luego no ha tenido suerte en el cine, Ay, no, eso ya... porque se llevó al cine en 1984, ¿recordáis? Sí. Y no fue demasiado afortunado en la Pero, versión. no, pero la culpa era el cine, culpa- de los la- cineastas, mejor dicho, no de la novela. Sí, Sí, a ver, es una novela que es, insisto un poquito, no sé cómo vamos de tiempo, tenemos tiempo. está pensada, claro, vamos a ver, está pensada en español, de ahí el título. Es la campana, Mosén Millán, que es lo que nadie le apetece tener en el cerebro atormentado. En un cerebro atormentado lo que menos te apetece es tener un ruido, que está estudiado por psicólogos, neurólogos, etc. Entonces, Mosén Millán, cuando aparece, podía haber sido una novela de Cíbola más, porque era breve, tal. Él sabía que le había salido bien, ya lo sé. Pero la oportunidad es, en esa edición, que no es que sea la traducción, sino que convivía el texto de Mosén Millán con la traducción. Entonces, ya está pensada para un público también inglés, que es, digamos, el carácter anfibio que tiene todo exiliado, que tiene que vivir dos mundos y tiene que sobrevivir en ellos. Y él estaba restituyendo su mercado internacional desde Estados Unidos. Eso es importante para entender la tesis de Nancy. La tesis de Nancy no se entiende, entre otras cosas, no se entiende sin el mercado. Por ejemplo, la Crónica del Alba funcionaba como manual para el estudiante de español en Estados Unidos, pero que las cartas a Maurín habla de 50.000, 100.000 ejemplares vendidos. Todo hay que contarlo. Entonces, el Sender, escritor de oficio, ve oportunidades. Y ve la oportunidad en el 60 y creo que se lo dice a Maurín o a quien. Le dice, es que Mosén Millán, para el público inglés, no dice, no suena, ojo, no dice nada, no suena nada. O sea, no hay campaneo. Sí. ¿Y qué decide? Pues Requiem por un campesino español, que es una maravilla de título también. Sí, pero parece que el cambio de título supone un cambio de enfoque de la novela, Sí, claro. un cambio de protagonista. Primero Sí. era Mosén Millán, luego Era es Mosén Millán. Paco, el del Molino. Sí. En algunas sí. cartas que he leído recientemente de José Manuel Blecua, que editó José Carlos Mainer, Blecua, que era de Alcolea, le habla a Sender del Molino de Alcolea, Claro. en los años 47-48. No sé si eso fue pues una especie de estímulo, Una espoleta puede para ser, que Sender dijera, el molino es verdad. Puede ser, porque Sender funcionaba así. Sí. Ya lo dice, lo que he dicho antes de las obsesiones. Sí. A Lope de Aguirre es lo mismo, ¿no? Es como a Robert Graves, el Belisario, de repente, una novela histórica, Albert Camus, Calígula, ¡pam! A ver, Sender lo comenta a Maurín. Y ahí de repente Lope de Aguirre, una obsesión. Sí. Entonces es muy posible que fuera una especie de espoleta. Puede ser. Sí. Cecilia, este libro ha salido ya hace unos meses, pero ¿qué impresión tenéis en la editorial? ¿Cómo se va vendiendo? ¿Cómo ha sido aceptado? Yo aquí he visto que ha habido ya unas cuantas reseñas muy importantes. Sí. En Aragón, en otros lugares, ¿cómo ha sido recibido? Pues sí, estamos muy contentos porque la prensa lo ha acogido con mucho entusiasmo y bueno, coincidió además la salida justo con la Feria del Libro de Madrid y fue de los clásicos más vendidos y bueno, pues sí que nos gusta pues ver cómo también el feedback del público es que alegría, porque era un autor que tenía que estar en una colección de clásicos como la vuestra, ¿no? Que extrañaban. Hace poco hemos publicado también, el año pasado, a Max Aup. Hablaba el profesor Mainer de estas figuras clave del exilio. Pues sí que nuestros lectores extrañaban esa presencia de autores tan importantes del 20 que bueno, pues también hemos editado a Buero. Algunos se quedaron, otros se tuvieron que ir, pero que nos han dejado una obra maravillosa, ¿no? Y que también equilibran un poco en nuestra gran colección, que tenemos muchísimos clásicos de siglos de oro, tenemos inéditos medievales como la General Historia de Alfonso X o cronistas de Indias y otros libros de viaje. Pues esta presencia del 20, que claro, es riquísima, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que nosotros vamos publicando unos 5 o 6 libros al año, con lo cual pues
pues vamos piano, piano, pero con paso firme, ¿no? Y por eso el próximo curso, pues para la primavera, esperamos poder publicar el tomo segundo de Sender con la tesis de Nancy, con la aventura equinoccial de Lope de Aguirre y con uno de los títulos que nos hace más ilusión porque es de los menos conocidos de Sender, que es Monte Odina, su testimonio literario, ¿no? Esa mirada de Sender hacia el paisaje aragonés de su niñez, que es una preciosidad, ¿no? Y igual es el Sender menos conocido. Y con eso entronco un poco con lo que decíamos antes, títulos canónicos que todo el mundo espera, pero también otros que nos descubren otras caras de los clásicos, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues sí, sin meternos en las ediciones críticas, que decíais antes que para eso está la Academia y lo hace maravillosamente, pero con unos prólogos que son una maravilla. El de Juan Carlos, de verdad que les animo a leerlo porque hace de cicerone al lector antes de embarcarse en estas 3 novelas y le ayuda a paladear la literatura de Sender. Uno lo lee luego con otra mirada, ¿no? Y estos prólogos pues pretenden llegar a un público más amplio, pero ahondando en el autor, en su momento y en por qué el clásico sigue siendo clásico, ¿no? Pues porque nos sigue hablando, nos sigue emocionando. Así que bueno, pues esa es la idea. Pero en este segundo tomo aparece otro escritor. Sí. Que eso también está muy bien. Ahí que nos cuente Juan Carlos, José que Carlos, es el... Juan Carlos, no, yo no Carlos, lo conoce. José Carlos, que son de verdad los Estoy al tanto. entendidos. No estoy al tanto. Sí, es otro. Es otro. Eligió Darío también. Darío estaba muy interesado en la carta que apareciera Monte Odina, que es como testamento. Y ahí José Carlos sí que te cede la palabra. Es otro cariz, otro escritor. Es el Sender profesional y popular. La tesis de Nancy, si hiciéramos un sondeo por Twitter o Instagram, y la gente se acordará de los años de GB, de la infancia, incluso hace 30 años, quizás sea de las obras más leídas. La aventura equinoccial, lo mismo. Y vamos a aprovechar el Pisuerga de Reverte, que ha reeditado a La Triste, y él mismo vuelve a recordar y remitir a un artículo que tenía en el 2001 con ocasión del centenario, donde decía que Bizancio, especialmente, y La Aventura, que eran para él como libros de cabecera en su visión peculiar que tiene de la sustancia aventurera en sus novelas. Entonces es un sendero más torrencial. Es en el caso de la tesis de Nancy la única realmente humorística, pero se explica por varias razones. Sí. El prólogo lo explico, pero es la restitución. Es decir, Sender, una vez que está en Estados Unidos, recupera, digamos, cierta estabilidad personal gracias a Florence y gracias a la Universidad Florence Hall, su mujer de Estados Unidos. Gracias también a ella, pues consigue la ciudadanía estadounidense, pues se casó con una estadounidense, hija de hispanista. Bueno, entonces hay una estabilidad y vuelve pues, ese Sender que no había dejado frenético de 8 horas diarias, pero está muy interesado, eso se ve muy bien en la correspondencia con Maurín, por recuperar popularidad. Él sabía que su último objetivo era España. Sí. Volver a ese estadio del 35, de prestigio. Sí. Y entonces, evidentemente, ya va reconociendo, le dice a Maurín en cartas, trucos, asuntos de carpintería novelesca, que demuestran que tienen interés en, la palabra exacta es condescender con el público. No digo que se rebaje, pero él es consciente de que si quiere llegar a un público amplio, tal vez sea bueno dejar las campaneos de Mosén Millán y dedicarse a otras cosas más contemporáneas. La tesis de Nancy es contemporánea, o bien recuperar al modo de que estaba de moda la novela histórica. Antes he citado a Robert Grace, Margarita Yourcenar, es decir, eran sus lectores. Faulkner lo leía, no es el caso de la novela histórica Faulkner, pero de repente, pues para mí la mejor es Bizancio, pero bueno, el Lope de Aguirre es una maravilla. Total maravilla que Werner Herzog no dudó, esto hay que llevarlo al cine, una peculiar versión, pero vio lo principal de esa obsesión de repente por un
un tipo mítico o antimítico, como queráis, de locura, de pasión por el poder, de violencia, Sí. que por supuesto recordaba la guerra civil, recordaba el estalinismo, lo que queramos. Ahí ya esas interpretaciones ya no me interesan tanto, pero sí el oficio. Él lo decía, es decir, si para mí inventar, me encanta la invención, con la crónica, ¿no? Si me la dan hecha, es decir, si voy a 5 o 6 crónicas sobre Lope de Aguirre, que incluía, por cierto, había leído Tirano Banderas, también lo dice, Tirano Banderas no para Lope de Aguirre, pero sí de otros motivos universales y trágicos. Pues les decía que reconocía, a Peñuela se lo reconoció también, como que es más sencillo. Es decir, pues ese es un río sobre un río. O sea, lo que decíamos antes de lo overflowing, pues sí rebosa. Cuando Sender echa mano de la invención personal, ¿cómo no será cuando tiene la ayuda de crónicas? ¿No? Y es una maravilla. Y luego ya Monteodina, y es otra historia, y ya hay que... Sería José Carlos. José Carlos es el que editó Monteodina en 1980. Claro. Un libro inédito, yo creo que muy redondo, Sí. porque Sender iba dando un poco tumbos en los años 70 hasta que encuentra esa fórmula de Monteodina o álbum de radiografías secretas, que es algo parecido. Pero Monteodina es un libro espectacular. Él estaba muy contento también con Monteodina. Y con los ¿Por qué resultados elegisteis ese libro, José Carlos? ¿Qué? ¿Por qué elegisteis Monteodina entonces? Porque a mí el libro me parecía muy bueno. El editor no era tan, en fin, no estaba tan confiado era tan creyente en el libro, pero la realidad es que es un libro muy bueno. Y si al autor le dimos además una satisfacción final, pues me parece estupendo. Sí. Apareció en la nueva biblioteca de autores aragoneses que tú dirigías, donde aparecieron varios inéditos, de Benjamín Jarnés, Sí. de Alfonso Manuel Gil, Y que se acabó pronto, pero vamos, Sí. hasta entonces tiene una trayectoria presentable. Muy bien. Y luego la tesis de Nancy yo creo que es un libro que hay que reivindicar, porque en su momento parecía que no le encajaba a Sender, un autor tan serio, de venga a tratar guerras, novelas históricas, y trata esto de la tesis de Nancy, pero que también tiene un fondo muy serio ese libro. Sí, bueno, y sobre todo tiene una temática peculiar. Yo creo que podía haberla sacado mejor de lo que salió y que a lo mejor era un poco excesivo un gusto inicial por el tema de la confrontación, lo español, lo norteamericano. Es un tema muy difícil, lo ha tratado mucha gente y nadie lo ha hecho bien, me da la impresión. Vamos, por lo menos tengo la impresión, en este caso formulada desde el lado de los redactores españoles de textos sobre la experiencia americana. No sé si al revés ha habido más fortuna, ¿no? Pero en este caso el libro vale la pena, vamos. Sí. Yo no es por no hacer spoiler del contenido del prólogo, pero hay, vulgarmente se diría, hay mucha marejada detrás del proceso de creación. Sí. Sin la Guerra Fría no se entiende, sin las No es bases fácil, americanas y Eisenhower no se entiende, y encima puedo adelantar también que recibió una carta de William Faulkner en la que se solicitaba a un selecto grupo de autores, especialmente no de origen yanqui, la venta adecuada de la imagen yanqui en el exterior. Por una oficina que se instauró Eisenhower paralela a la CIA, era la Oficina de Información, USIA. Los iniciales son USIA, no CIA. Cuando se habla de Sender y la CIA, pues con otros organizaciones tenía. Entonces, Sender transcribe la idea de Amaury, se lo dice, y estaría muy bien. Entonces Sender le contesta en inglés macarrónico, pero es mejor porque se entiende perfectamente. De un inglés, evidentemente, de un exiliado. Él defendió a los espaldas mojadas, es decir, de Nuevo México, y le dice que la mejor manera es olvidarse de triunfalismos, que hay que ser humorístico y hasta satírico, ya está ahí en la tesis de Nancy. Y le explica una serie de asuntos que deben evitarse sobre la imagen tópica americana, que luego el prólogo demuestra que aparecen sistemáticamente en la tesis de Nancy. Todos. Es decir, una carta de 50 y pico,
La tesis de Nancy, además, empieza a publicarse era un cuento inicial y que se llamaba La prima de Nancy, la prima de Betsy. Inicialmente la protagonista es Betsy. Sí. Perdón que sí. No quiero hacer más spoiler. Pero, y luego hay un precioso artículo, también es Spoleta, que hemos dicho a Spoleta, es decir, acicate inicial para la escritura, aparte de lo de Fogg y la Guerra Fría, y lo mal que llevaba que los yanquis apoyaran a Franco. Muy mal. Era anticomunista furibundo, pero no podía soportar que encima estos me iban a poner, como le llamaba, al cretino, al cenizo. Al cenizo le llamaba. El cenizo va a estar allí, va a vivir más que yo. Al final no se cumplió. Entonces, sin eso no se acaba de entender. Y sí, la Spoleta, un indicio de que había ya pólvora a punto de favorecer la escritura compulsiva de Sender, es un artículo que salió en el CNT de México donde hablaba del impacto de las bases americanas en España, que estaba provocando pues, el fomento de la prostitución en Sevilla, en Morón, donde se pusieron. Y aparece en la tesis de Nancy, fugazmente, pues, que las chicas de Sevilla ya se ofrecen a los soldados yanquis, ¿no? Entonces es una novela humorística. Su éxito se basa en cierto un mecanismo automático de gracias chocantes entre el español y el inglés. Ese es su éxito, evidentemente. Pero detrás ahí me junge. Sí, ahí me junge. Sí. Muy bien, pues hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias, Cecilia, José Carlos, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y además con tanta atención e interés. Y ahora el editor del libro va a firmar ejemplares para quienes lo deseen. ¿De acuerdo? En nombre de Sender. Yo no. Gracias. Gracias.